Listo. Muy buenas noches, colegas. Esta noche tenemos un tema muy interesante sobre los problemas geotécnicos de suelos en la construcción de carreteras en el Perú. Eh, Esto va a estar a cargo del ingeniero Pablo del Águila, que voy a dar una breve descripción de su trayectoria. El ingeniero Pablo del Águila Rodríguez es ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma y ha efectuado numerosos estudios de posgrado en ingeniería vial, en mecánica de suelos, en gestión de proyectos de ingeniería por las universidades de Piura, la Pontificia Católica del Perú y la Universidad de Piura. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, en la Técnica Nacional de La Plata, en Argentina, en Virginia Tech de Estados Unidos, en el Instituto Mexicano del Transporte, en la State University de Carolina del Norte de Estados Unidos, y cuenta con amplia experiencia como consultor internacional en infraestructura de transportes para empresas consultoras y constructoras. Ha intervenido profesionalmente en 15 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Es especialista en pavimentos, experto en asfaltos y materiales. Es investigador, autor y conferencista internacional, así como profesor invitado por universidades e instituciones técnicas y gremiales de Latinoamérica. También es consultor del Ministerio de Transportes en el Perú, en la Fuerza Aérea del Perú, en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Proinversión y para el Servicio Nacional de Caminos de Bolivia. Así también consultor de entidades multilaterales como UNOPS, la CAF, el BID y el Naciones Unidas para el Desarrollo, y es CEO del grupo empresarial Camineros y presidente de la Fundación Camineros de las Américas, director del Centro de Educación Continua y Capacitación Profesional en la Escuela de Camineros. Bien, es una extensa experiencia del ingeniero Pablo del Águila, a quien dejo en estos momentos para su conferencia. Adelante, Pablo. Muy bien, ingeniero Sugimitsu, realmente un gusto compartir con mis colegas ingenieros geólogos la conferencia que voy a dar el día de hoy. Está relacionado con la experiencia de un ingeniero vial que ha afrontado diversos problemas de tipo geotécnico con los suelos en donde se ha implantado una carretera, ¿no? Entonces, precisamente para compartir con mis colegas geólogos los problemas que solemos encontrar los ingenieros viales y que para dar solución a esos problemas geotécnicos necesitamos en forma ineludible la participación de los especialistas en geología. Esta presentación no pretende dar soluciones, porque las soluciones tienen que ser multidisciplinarias y en donde debe participar, reitero, con mayor énfasis los ingenieros geólogos, ¿no?
por más que se tenga experiencia, siempre es necesario que los especialistas intervengan y den su opinión. En realidad es un resumen de las cosas que yo he visto particularmente a lo largo de mi carrera profesional en diversos lugares del Perú que voy a ir relatando, ¿no? El objeto de esta presentación, entonces, pues, es mostrar los problemas geotécnicos más significativos relacionados con los suelos en los proyectos de construcción de carreteras en el Perú. Se está referido a la experiencia en el Perú. Y según mi experiencia, esos problemas son, sin pretender ser, abarcar todo, ¿no? Hay muchos otros problemas, pero que yo no he tenido posibilidad de ver. Son los suelos expansivos, son los suelos eólicos, suelos saturados en cortes cerrados, suelos rígidos en túneles, también problema de fallas geológicas, falla de taludes en depósitos coluviales y roca suelta, suelos lagunares y saturados, en fin. Como ven ustedes, pues hay una gama diversa hay problemas, ¿no? Y se presentan algunas soluciones adoptadas o recomendadas en base a la experiencia y que en algún momento las hemos empleado sin ánimo de ser definitivos en eso. Pueden haber otras soluciones que, como he dicho y reitero, se pueden plantear con la participación de los especialistas en geología, ¿no? Pienso que la contribución de la geología para predecir los problemas, perdón, la contribución de la geología es importante para predecir los problemas y plantear soluciones, ¿no? Un poco el tema de los suelos expansivos. Estos suelos expansivos los vi por primera vez en el Perú ya hace muchos años. Fue uno de los primeros problemas geotécnicos con los que me toqué en el norte del Perú. Entiendo que en el norte del Perú es mayormente donde se observan este tipo de suelos, y también sé pues que eso obedece a una génesis de los suelos particular, una geología particular que existe en esa región, ¿no? Posiblemente vinculado con etapas muy tempranas de la formación de la Tierra, con predominancia bueno, eh, formaciones de tipo arcillosa, de ese tipo, ¿no? Como dice ahí, se presentan en la parte noroeste del Perú, en los departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas. Eso es lo que a mí me consta. Pues puede haber en otras ubicaciones, ¿no? La experiencia que yo tuve fue en la carretera Máncora-Cancas, ¿no? En donde observé la existencia de suelos expansivos con presencia de montmorilonitas, ¿no? Nosotros teníamos, en esa época, yo trabajaba con un geólogo, precisamente,
el ingeniero Carl Horner, de una empresa americana que era Louis Berger, y él tenían reactivos químicos para identificar la presencia de monomorilonitas, ¿no? Entonces, cuando nos topamos en el trazo con estos materiales cuya apariencia pues, es una apariencia singular, uno aprende a identificar ese tipo de suelos solamente observándolos, ¿no? Bueno, hacíamos las pruebas iniciales de campo con reactivos. Recuerdo que había un reactivo que se llamaba Benzidin, es el nombre en inglés, en español no sé. Y cuando daba una coloración violácea, se trataba de monomorilonitas. Luego hacíamos ensayos pues, de laboratorio para determinar el nivel de expansividad, el potencial de expansividad de los suelos, y partiendo de ensayos muy simples, ¿no? Como de expansión libre, en una probeta de 100 mililitros. Y luego enviábamos las muestras a laboratorios especializados ya para hacer, digamos, ensayos ya más detallados, ¿no? La presencia de estos suelos inicialmente pasó inadvertida y se construyeron terraplenes sobre estos suelos. Eh, Obviamente que no sucedió nada porque esos terraplenes los construimos en la época precisamente de humedad, de lluvias, ¿no? Y se supone que los suelos, pues estos expansivos, absorben mucha humedad, hinchan, y seguramente en esa época es que construimos los terraplenes, pero posteriormente, cuando viene el verano, desecan y contraen, ¿no? Por eso es que es muy importante determinar el límite de contracción de estos suelos, ¿no? Y el primer indicio de la aparición, de la presencia de esos suelos, lo vimos cuando se produjeron grietas en el pavimento, pero realmente grietas, no eran fisuras, ¿no? Se llevaron muestras de estos materiales a los laboratorios para medir la presión de expansión en consolidómetro, y como solución se adoptó el colocar sobrecargas en los terrenos, es decir, en función a las presiones de expansión se hicieron excavaciones o sobreexcavaciones sobre estos materiales naturales, y encima de ellos se colocaron espesores variables de capas de grava limpia para hacer un contrapeso a esas presiones de expansión, ¿no? Y sobre eso se construyeron los pavimentos, ¿no? De esa manera logramos estabilizar. También se conversó en algún momento sobre efectuar la estabilización con cal de esos suelos, pero mayormente no se avanzó, solamente con estos rellenos que se hacían con material granular como sobrecarga, ¿no? Aquí hay un texto. En realidad el tema de los suelos expansivos, digamos, empezó en el Perú a causar preocupación ya hace muchos años, ¿no? Recuerdo haber leído literatura en esa época, estamos hablando de los años 80, el siglo pasado, ¿no? Pero en realidad empezó
con el proyecto de la represa de Poecho, en Piura, ¿no? Que detectaron la presencia de esos suelos, de esos materiales, y he visto yo informes técnicos de los años 70, ¿no? Años 70, estamos hablando de hace, ¿cuánto? Hace 50 años, del ingeniero Martínez, de la UNI. El ingeniero Martínez ya hizo algunos informes sobre la presencia de esos suelos y su correlación geológica, ¿no? Posteriormente hay un estudio técnico que es, digamos, bastante revisado, que es el estudio que hizo sobre las arcillas y lutitas expansivas en el norte del Perú, del doctor Jorge Alba Hurtado y el ingeniero Juan Rojas. De ese estudio es que yo he rescatado este mapa en donde en círculo rojo se presenta una zona de características geológicas y climáticas favorables a la presencia de suelos expansivos y, y que, digamos, de existencia comprobada, o sea, y precisamente coincide con la zona en donde yo estuve y encontré esos suelos expansivos en el trazo de mi carretera. Nosotros estábamos haciendo la carretera, esto fue después del fenómeno del Niño del año 1982, estamos hablando de 1984, y hicimos la carretera entre Talara y Cancas, ¿no? Eh, entonces ahí encontramos esos materiales que afectaron algunos terraplenes que habíamos construido y además los observábamos en los taludes. En los taludes era que se identificaban, teníamos que hacer una sobreexcavación de los taludes para retirarlos, ¿no? Digamos, la plataforma. Posteriormente, llegó a mis manos algunos problemas que se suscitaron en Tumbes, pero ya con temas de vivienda, ¿no? Con temas de vivienda, en donde también tuve la oportunidad de participar para identificar los tipos de arcillas, su potencial de expansión, etcétera, etcétera. Bueno, desde esa época hasta la actualidad entiendo pues que ya la ciencia ha avanzado, las metodologías que antes eran bastante escasas y contadas con los dedos de la mano, ahora ya deben pues digamos haber muchas, ¿no? He consultado algunos estudios, algunas investigaciones. En particular, hay una investigación de la Universidad Católica ya del año 2021 que entiendo y me ha parecido bastante completo porque plantea una serie de teorías. Las teorías en esa época la plantearon los investigadores Halls, Gibbs and Halls, recuerdo mucho, que era lo que más se empleaba, lo que proponían, ¿no? Digamos, soluciones. Entonces es importante eso, el tener este punto de las arcillas expansivas en el Perú. Sé que hay arcillas expansivas en Chiclayo, en toda la parte norte, ¿no? Así que es interesante que los geólogos participen porque es un tema multidisciplinario.
Eso de cierta manera coincide con el aspecto de los problemas que nosotros tuvimos en nuestra carretera, ¿no? O sea, esas no eran fisuras, eran grietas, ¿no? Es por la presencia de suelos expansivos o que se hinchaban o que contraían, ¿no? Eh, Después observé también problemas de expansividad de suelos que causó el colapso de pavimentos rígidos fue en la carretera de Potosí-Tarija. Hubo problemas de suelos expansivos que entiendo no fueron convenientemente identificados, no, posiblemente no había la experiencia, pero ahí también observé esos tipos de suelos, ¿no? Se combinaba también con el factor climático, ¿no? De la altura, el tema digamos, del fisuramiento de la losa de los pavimentos concretos. eh, Había problemas de gradiente térmico, pero también había problemas de suelos. Luego vienen los suelos eólicos. ¿Qué ingeniero que ha construido carreteras en la costa peruana, en la carretera panamericana, no ha experimentado pues, los problemas que se tienen en trabajar sobre arenas eólicas, es decir, las arenas finas, esas arenas finas mal graduadas, conocidas como las arenas de playa, ¿no? Como las arenas de playa, que en realidad son arenas finas mal graduadas, clasificadas como tipo A3 en el sistema de Aston, ¿no? Entonces, que es, digamos, la forma como nosotros, digamos, catalogamos a esas arenas, ¿no? Las arenas A3 se presentan en toda la zona desértica del Perú. Eh, eh, y estos suelos arenosos, mal graduados, finos, acarrean pues problemas cuando uno va a implantar su carretera o uno va a construir una carretera nueva o va a hacer una reconstrucción o un mejoramiento con una falta de capacidad portante, ¿no? Debido a la ausencia de cohesión. Es decir, cuando tú quieres meter las máquinas sobre esos suelos, es imposible, no se puede trabajar directamente sobre esas arenas, ¿no? Que no tienen cohesión, no le proporcionan a uno un suelo firme donde meter las máquinas, ¿no? Entonces, eso dificulta o imposibilita los procesos constructivos, ¿no? Eh, Nosotros tratamos estos problemas buscando soluciones ingeniosas más que todo, ¿no? Eh, Otro problema es que las arenas son transportadas por el viento, ¿no? Y producen el arenamiento de las carreteras con los subsecuentes problemas para la seguridad vial. Ese es realmente es un problema para el tránsito vehicular durante las noches, ¿no? Entonces, ese es otro problema pues, que proporciona ese tipo de suelos arenosos, finos, mal graduados, ¿no? Lo que buscamos nosotros o lo que, digamos, hicimos para generar capacidad de soporte fue tratarlos por saturación. Es decir, lo que hacíamos era saturarlos durante la noche, ¿no? Con cisternas de agua y usábamos agua de mar, pues, que es abundante, pues, porque estamos hablando de la costa. Entonces, hacíamos pozos y de ahí sacábamos agua
que era agua salobre, obviamente, y promovíamos la saturación de los suelos, durante toda la noche. Y luego, durante las primeras horas de la mañana, colocábamos materiales granulares que tenían cierta cohesión, es decir, materiales gravosos, ¿no? Materiales gravosos, que tenían piedra y una matriz arenosa con una cierta cohesión, ¿no? Y esto se hacía antes de que el material fino pierda humedad, pues, ¿no? Si pierde humedad, pierde esa cohesión aparente. Y ese material granular que nosotros extendíamos sobre estos suelos saturados, arenosos, eh, tenían la condición de un mejoramiento de su rasante, ¿no? Así se le denominaba, mejoramiento de su rasante, pero en realidad era material de buena calidad, era un material tipo subbase, incluso superior a subbase, con un CBR de 40-50%. Este, y eso dio lugar a que, digamos, planteáramos la posibilidad de utilizar esa capa de mejoramiento como parte de la estructura del pavimento, ¿no? Eso lo determinamos mediante ensayos de flexiones. Hicimos ensayos de flexiones, calculamos módulos y vimos que la capacidad se incrementó, la capacidad portante de esos suelos se incrementó respecto a lo que está considerado en el diseño original, ¿no? Por decir, si en el diseño original se había considerado un CBR del orden de 10-12% para esas arenas, cuando nosotros hicimos, digamos, la determinación in situ de la capacidad portante mediante la medición de deflexiones encima de la capa esa de mejoramiento, determinamos pues de que se había incrementado la capacidad portante y que se lograran, estoy hablando en orden de magnitud, no estoy hablando de cifras exactas, ¿no? Que se había incrementado al doble, por decir a 20 o 25% la capacidad portante, ¿no? Eso obviamente que se capitalizó y se hizo un rediseño del pavimento con un logro económico fundamental, ¿no? Eso, digamos, fue un logro, ¿no? Un logro para el proyecto porque se lograron ahorros importantes en la estructura del pavimento. En el caso de los problemas de arenamientos, los he visto tangencialmente cuando he trabajado haciendo monitoreo y evaluación de pavimentos como parte de lo que es la gestión de activos viales, pues, ¿no? O sea, para trabajo de mantenimiento de vías concesionadas sobre todo, ¿no? Y la solución que se planteaban era, o que se plantea, pero porque pienso que es hasta la actualidad, era la colocación de pantallas contra el viento, que en realidad cortan, detienen el movimiento de los materiales y en particular estoy viendo esas soluciones con bolsas de arena que se colocaban a lo largo del margen, digamos, hacia el mar. Y eso, como les digo, lo observé en la concesión de la red vial número 5, que tenía realmente, o tiene, problemas graves de arenamiento, ¿no? Aquí quiero mostrarle algunas fotos, unas fotos. En la foto de la izquierda, pues, se muestra
un aviso que dice, reduzca la velocidad, zona de arenamiento, dice, peligro, cuidado, ¿no? Ahí se ve la carretera que está limpia, obviamente después de haberle hecho su mantenimiento, pero al lado derecho, que es una zona de arenamiento, se ve que prácticamente ya el pavimento está enterrado, pues, ¿no? El pavimento está enterrado y no hay forma como evitar eso, porque los materiales son transportados por el viento, ¿no? Ahí incluso se ve a un vehículo pesado haciendo malabares para avanzar delante de la capa de arena, o sea, el pavimento ya está enterrado, ¿no? Entonces, este es un problema, pues, al que se debe dar solución, ¿no? Bien, bastante interesante estos suelos eólicos, ¿no? Luego también hemos visto suelos en cortes cerrados, altos, cómo se comportan estos suelos, estos macizos, que uno atraviesa con un corte cerrado y que esos cortes son bien elevados, ¿no? Estamos hablando de cortes cerrados del orden de 15, 20 metros de altura, ¿no? Lo que se ha observado en su momento, lo que se observó es que se produce el desequilibrio de los esfuerzos internos, pues cuando no existe el corte hay un equilibrio de esfuerzos, pero cuando se hace una intrusión dentro de ese macizo que se corta, se genera pues un desequilibrio que hace que aparezcan empujes que originan el colapso de los taludes. Muchas veces eso obedece pues a un estudio incompleto sobre estos temas estructurales, ¿no? Además, cuando se efectúan estos cortes cerrados, también se cortan flujos internos de agua y que luego brotan por los taludes, ¿no? Y saturan el suelo de fundación del pavimento originando su colapso, es decir, suelos saturados pierden capacidad portante, ¿no? Pierden resistencia al esfuerzo cortante. Y entonces se debe efectuar un correcto dimensionamiento de los taludes para que se pueda disipar los esfuerzos. Otra solución es hacer banquetas, ¿no? Banquetas considerando una altura máxima que podría ser 8 o 10 metros y de esa manera darle solución al tema, ¿no? Y para el tema de los flujos hay que colocar subdrenes. Generalmente cuando se pasan estos cortes cerrados y no se da solución al tema de los flujos internos de agua o del subsuelo, se saturan pues se satura el suelo rasante y los pavimentos colapsan por deformación, ¿no? Se deforman completamente, ¿no? Entonces, lo recomendable es siempre, cuando se tienen cortes cerrados, eh, colocar subdrenes profundos a ambos lados del pavimento y con una profundidad suficiente. Estamos hablando de 1,50 m, 2 metros de profundidad. Y además, en la parte superior, colocar cunetas revestidas para promover el drenaje superficial y también cunetas de coronación en la parte superior, ¿no?, de los cortes. En general, lo recomendable es no descuidar el tema del drenaje. O sea,
es frecuente ver que zonas de la carretera en donde existen este tipo de eventos, de cortes cerrados, muchas veces no se pone ningún tipo de elementos de drenaje, ¿no? Menos subdrenes, pero es necesario para proteger los pavimentos. Se suele ver con mucha frecuencia que cuando uno pasa por estos cortes cerrados, los pavimentos están en muy mal estado. Eso se debe a un tema de, de problema de drenaje, ¿no? Particularmente he tenido oportunidad de ver cortes cerrados que se han hundido, o sea, han colapsado los taludes y se han caído. O sea, ya estando la carretera en servicio, ¿no? O sea, afortunadamente durante el proceso constructivo. Entonces se ha tenido que hacer desvíos para poder volver a trabajar los cortes, pero ya haciendo un estudio adecuado, tendiendo los taludes, haciendo banqueteo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso ya es pérdida, pues. O sea, hacer las cosas dos veces ya es pérdida para el proyecto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una vista en el lado izquierdo, problema de drenaje, ¿no? Agua en la superficie del pavimento, obviamente, por ese tema, ¿no? Por ese tema que les acabo de explicar. Bien, luego vamos a los temas de los suelos rígidos en túneles. Aquí el término suelo pues tiene una connotación del subrasante, pues, ¿no? Porque la mayoría de túneles atraviesan pues macizos rocosos, que puede ser roca fija o roca con cierto grado de fracturamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno construye un túnel y luego tiene que construir el pavimento para el túnel, ¿no? Sobre todo cuando es pavimento flexible, ¿no? Que en la mayoría de los casos, en realidad. Pocas veces se ve pavimentos rígidos en los túneles, pero se produce un diferencial de rigidez entre el lecho rocoso de la subrasante, ¿no? Y la estructura del pavimento. Ahí, la roca pues tiene una rigidez diferente a los materiales, a las capas que uno construye con un cierto grado de densificación para el pavimento, ¿no? Muchas veces los proyectistas suelen considerar que la capacidad de soporte de la subrasante, como es roca, es muy buena, ¿no? Y se diseñan estructuras de pavimento muy esbeltas. Bueno, como la capacidad, por tanto, es muy buena, solamente se pone una capa de base, una carpeta de 5 centímetros de mezcla asfáltica. Craso error, no hay nada más equivocado que adoptar ese tipo de diseños. Y eso precisamente pues, constituye y ha significado, digamos, el fracaso de muchos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque los efectos dinámicos de la compactación, ¿no? Que ahora es compactación vibratoria, pues con variación de frecuencias y amplitudes, o, digamos, los efectos dinámicos del tráfico pesado en servicio, generan problemas de resonancia que progresivamente destruyen el pavimento, o sea, las capas se desarman.
con esos efectos dinámicos, ¿no? Y al poco tiempo, pues, se ven los pavimentos totalmente deteriorados, incluso para los no especialistas llama la atención porque se preguntan cómo, siendo el suelo tan resistente, el suelo entre comillas, obviamente, tan resistente, el pavimento ha fallado. Obviamente que la falla no es pues por falta de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, sino precisamente por falla de las capas del pavimento que está sobre un soporte excesivamente rígido, ¿no? Entonces, lo recomendable es colocar capas de transición entre el lecho rocoso y la estructura, de tal manera que, pues, que haya una gradualidad, ¿no? Una transición de rigidez, ¿no? Que no haya un diferencial tan grande, pues, de rigidez, ¿no? Y contrariamente a lo que se piensa de que el pavimento solo debe ser muy esbelto, con una estructura muy, ya, muy esbelta, pues muy capa delgadas, entonces es al contrario, se debe poner capas más gruesas para evitar que se produzcan esos problemas, ¿no? Y de esa manera se mantenga el pavimento. Aquí tenemos un túnel precisamente, un túnel. Y aquí hay una foto al interior del túnel, pero que no engañe esa foto, ¿no? Que no llame al engaño porque ese es un pavimento nuevo, se ve incluso por la señalización, ¿no? Es pintura recién puesta, ¿no? Ese pavimento al poco tiempo, si es que no fue bien construido o con la estructura adecuada, va a fallar, definitivamente, ¿no? Entiendo que las personas pueden hacer preguntas. Yo no sé si alguien está manejando eso. Acabo de ver que alguien ha levantado la mano para hacer alguna pregunta. Si hay posibilidad de hacerlo, yo con todo gusto, ¿ah? ¿Quieren hacerlo a viva voz o escribiendo en el chat? No sé cómo los organizadores han previsto eso. Pregunto. Por mi parte, adelante, Carlos. Bueno. Luego viene el problema de las fallas geológicas. ¿Quién no se ha encontrado en una carretera que está avanzando en la carretera y de un momento a otro se encuentra con una falla geológica? No, eso me ha tocado muchas veces. En la carretera Irsa Norte hay fallas geológicas. He encontrado fallas geológicas en muchos sitios. Ustedes saben que esas fallas geológicas existen, ¿no? Esta carretera que va por el callejón de Conchucos, que va desde hacia Huaraz, por ejemplo, ahí había una falla geológica, ¿no? Y estaba ahí la falla geológica y lo peor es de que nadie se encarga de darle solución a esa falla geológica, ¿no? ¿Por qué es que una carretera presenta fallas geológicas? Para mí es una carencia de un estudio geológico, porque si interviene un geólogo, el geólogo tiene que haber identificado la falla y por lo tanto debe haber dado una recomendación para que esa falla no afecte la integridad de la carretera, obviamente. Entonces,
el encontrar una falla geológica para mí ya es un indicador de que hubo una carencia de estudios geológicos, no se le dio la importancia debida. No estoy diciendo que el estudio geológico se hizo mal, no me malentiendan. Al contrario, estoy diciendo que o que hubo una carencia o que los alcances no estuvieron bien planteados o por los términos de referencia o por lo que sea. Muchas veces por cuestiones económicas se obvian tomar soluciones definitivas para precisamente este tipo de eventos. También es otro aspecto a considerar, ¿no? Eh, eh, Perdón, ahí yo leo que Carlos dice una consulta en conclusión, cuando la subrasante es muy buena, digamos, con material rocoso, no hay que confiarnos en colocar material inadecuado, sino más grueso para que haya una regulación entre los materiales. Es correcto, es correcto. Lo que pasa que, pues hay en tema de rigideces hay un pues, salto abismal entre lo que es el comportamiento de una roca que prácticamente no tiene capacidad de deformación. Una roca no tiene capacidad de deformación para las cargas de tránsito, ¿no? Las capas de pavimento sí, por lo tanto hay que tener cuidado con eso, no es que porque el suelo es muy rígido, suelo entre comillas, estamos hablando del lecho rocoso, el pavimento ya no va a tener pues ni su base ni base, eso es un error, ¿no? Hay que colocar una estructura, además del pavimento, de capas de transición por encima del lecho rocoso para precisamente generar una transición adecuada de los esfuerzos hasta el suelo, ¿no? Pablo, acá tienes otra consulta. ¿Dónde? A Te lo ver. leo, a ver. Dice la deflectometría con el equipo FWD se hace en vías pavimentadas y en no pavimentadas para evaluar la estructura de pavimento y así definir un refuerzo y mejoramiento de suelos. Es correcto. Bueno, nosotros en particular utilizamos una viga Benkelman. Pueden utilizar, entiendo que se puede utilizar un deflectómetro de impacto, que ese es el FWD, el Falling Wave Deflectometer. Pero una viga Benkelman, desde que ya hay una capa de calidad superior, como que fue la que nosotros evaluamos, que era un mejoramiento, que era una capa granular tipo subbase, superior a una subbase, ese era el material de mejoramiento que nosotros empleamos. Y que hay una diferencia de rigidez entre esa capa de mejoramiento, había una diferencia de rigidez significativa entre esa capa y el suelo arenoso. Era perfectamente válido que hiciéramos deflexiones y obtuviéramos un módulo para la capa de mejoramiento y un módulo para la capa del suelo arenoso, que se constituía pues en un módulo de subrasante, ¿no? Eso para el nivel de esfuerzos que se aplicaba, digamos, para esa condición. Eso posteriormente iba a cambiar, porque si se colocan capas encima, el nivel de esfuerzos varía. Y por lo tanto, lo predecible era que la capacidad de soporte del suelo incluso se iba a incrementar más, ¿no? Pero conservadoramente asumimos esos valores de capacidad portante que determinamos para ese suelo tratado por saturación, en donde se colocó un mejoramiento, y de esa manera pudimos hacer el recálculo del diseño del pavimento.
Y posteriormente a mí me tocó hacer el monitoreo de esas vías como parte de la gestión de activos para el mantenimiento, 10 años después de construido, y esos tramos en donde optamos por esa solución se mantenían en muy buenas condiciones. Por lo menos no había falla de sus rasantes, ¿no? O sea, hundimientos y esas cosas, ¿no? Por lo tanto, un indicativo de que la solución funcionó y cumplió el periodo de diseño, porque no todos esos pavimentos se calcularon para 10 años, ¿no? Eso esos pavimentos se construyeron el año 1984 y posteriormente yo regresé el año 1994, 10 años después, a hacer la evaluación para los programas de mantenimiento. En esa época, pues, no había todavía falling weight deflectómetro. Pero yo entiendo que sí, o sea, se puede emplear cualquier equipo. Ok, Pablo, muchas gracias. Aquí ¿Listo? hay otra consulta de Edison Gómez. Dice que estás en el tema de fallas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para fallas? ¿Cambiar el trazo? Bueno, al inicio de esta conferencia, precisamente yo hice el disclaimer que no pretendía yo dar soluciones. En mi experiencia profesional, lo que he visto es de que ante estos eventos de fallas geológicas se optó por hacer variantes, o sea, cambiar el trazo, ¿no? Hay dos pasos que se da cuando uno digamos, tiene una falla geológica en una carretera existente, ¿no? No es que recién se está construyendo la carretera. Primero, como existe la falla, se opta por una solución temporal, es decir, no hagas un pavimento definitivo porque tenemos que estudiar qué solución darle a este problema de la falla. Ese es ¿no? Entonces, ese es, digamos, inicialmente. Y luego se opta finalmente por soluciones onerosas, ¿no? Cuando se decide hacer variantes. Es decir, pasemos por otro sitio porque por aquí es imposible, ¿no? Lo cual significa pues una pérdida total de la inversión inicial. Ahí sí es un fracaso del proyecto, ¿no? Por eso es que la recomendación más bien es de que cuando se tienen esos proyectos, o mejor dicho, todo proyecto de una vialidad, una carretera, sea un proyecto de mejoramiento o una carretera nueva, tiene que tener un adecuado estudio geológico. Los geólogos tienen que hacer su trabajo ahí como especialistas, precisamente para hacer un trabajo preventivo. O sea, tiene que identificar los posibles eventos como estos, como fallas, y darle solución antes de empezar a hacer cualquier cosa. Y de tal manera de que si hay que cambiar el trazo que se tenía en gabinete, bueno, se cambia. Pero la idea es hacerlo antes de hacer una inversión que después se va a perder. No sé si, no sé si me dejo entender y está claro lo que estoy diciendo, pero es así. Hay que hay que darle una solución antes de hacer la inversión. ¿De acuerdo? Ok, Pablo. A ver, hay un par de cuestionamientos más. No sé si De- avanzas en la presentación o resuelves las preguntas. bueno, dependiendo de ustedes, voy a tratar, no sé si me queda tiempo todavía, son las 9 ya, pero en fin, avancemos. Ya, Perdón, son las 8.
para Lima. 8K en Lima, sí. Exacto. Ya, Entonces, dime, escucho. ¿no se pasó a leerte las preguntas? A ver, lee pues. A ver, acá Juvenal Medina comenta que en Perú hay muchos tipos de suelos problemáticos, además de las colapsables y dispersivos por la presencia de sales. ¿Qué comentarios puedes hacer sobre este tipo de suelos? En Moquegua, la ciudad y el canal del sistema de irrigación Pasto Grande tienen problemas de suelos con alto contenido de sales. En el departamento de San Martín, las carreteras tienen serios problemas por suelos inestables. ¿Qué comentarios puedes hacer ahí, Pablo? Bueno, que sí, que efectivamente, pero voy a retroceder a lo que dije inicialmente, que con esta presentación, miren cómo, habiendo avanzado muy pocos temas, ya estamos casi en la hora, no puedo abarcar pues todos los problemas. Efectivamente, a mí me consta, es algo que no lo he puesto, pero yo tengo experiencia sobre suelos dispersivos. Suelos dispersivos son suelos en donde los materiales tienen un alto contenido de limos, ¿no? Hay un ensayo clave que es el pinhole test, me acuerdo mucho haber hecho esos ensayos, ¿no? También he hecho, ahora que me acuerdo, ensayo de difracción de rayos X para el tema de los suelos de las arcillas expansivas, para ver la presencia de minerales de monorilonita. O sea, hay cosas que no, o sea, no pretendo abarcar completamente en esta presentación, pero efectivamente el tema de las sales también es un problema porque en estado de estructuración pues se disuelven, ¿no? Entonces, particularmente sobre el tema de sales, no tengo mucha experiencia, pero sí sobre suelos dispersivos. Son suelos particularmente problemáticos e incluso suelos con sales, pero era más que todo suelos calcáreos. O sea, tuve una vez problemas con suelos calcáreos, en donde nos dimos con la sorpresa de que el pavimento fallaba y cuando se hizo unas excavaciones se encontraron lo que se llamaban las cárcavas, ¿no? Era puro hueco, porque eran, la caliza pues se disolvían, ¿no? Ujú. Los carbonatos de calcio. Es decir, hay tanta diversidad de problemas que deben ser tratados, pero ya como cursos de especialidad, ¿no? O sea, es muy apasionante y amplio el tema. Ok, Pablo, gracias. Eh, ¿Listo? ¿Otra pregunta? bueno, tienes aquí varias preguntas más. Dice Si quieres, Hilario Chicuán, dice, generalmente las capas existentes se encuentran consolidadas, por lo que es mejor colocar una capa encima de la superficie, ya que de excavar el suelo consolidado es probable que requiera mejoramientos. eso es con respecto a qué tema, a cuál de los temas. Concuerdo que cuando hay que hacer un reforzamiento de los pavimentos, es preferible no tocar las capas de lo que ya está hecho, porque mal que bien ya se consolidaron, ya ganaron ya lograron un equilibrio y ganaron una resistencia. Y lo mejor sería aprovechar esas capas eh, como parte de una estructura futura, ¿no? En la actualidad, cuando, digamos, se tienen esos casos de pavimentos existentes, pero que luego de hacer un estudio y una evaluación fundamentalmente estructural, se encuentra que la solución para su reforzamiento, usando esa estructura existente como parte del nuevo pavimento,
resulta antieconómico. Ahí es donde ya se justifica, por ejemplo, usar el tema de reciclados. El tema de reciclados es reutilizar esos materiales existentes, pero para un repotenciamiento de las capas. Es decir, si el módulo de esas capas es de 3.000 kilos, el reciclado, digamos, se justificaría si es que se le va a poner algún aglomerante, sea cemento o una emulsión asfáltica, para subir ese módulo de 3.000, por decir, a 5.000. Entonces ahí sí se justifica, ¿no? Pero tratando solamente las capas superiores, sin tocar las capas inferiores o del suelo, para que no perder precisamente ese grado de consolidación y de resistencia que se ha obtenido, ¿no? En fin, cada proyecto tiene sus cosas particulares. Aquí solo podemos hablar en forma conceptual y de forma general, ¿no? Claro. Sí. Bueno, acá hay otro de Ítalo Alvarado, que en el caso de pavimentos en túneles, teniendo una subrasante en roca con alto soporte, el diseño de espesor de capas no estaría supeditado al CBR. ¿Qué criterios debemos tomar para dimensionar los espesores del pavimento? Lo que pasa que aquí podemos entrar a hacer una discusión de tipo filosófica, ¿no? O sea, lo primero que pienso es de que con qué método de diseño estás tratando tu pavimento, pues, ¿no? ¿De qué método de diseño hablamos? ¿De Aston 93? El Aston 93 se basa en el ensayo vial ASHO, en donde en el ensayo vial no hubo subrasantes rocosas. El mero hecho de decir que una roca tiene CBR ya es un error conceptual. Una roca no tiene CBR. Estamos en un caso especial, particular, que amerita un análisis especial, particular, ¿no? Ahí ya no rigen digamos, los métodos convencionales de diseño, ¿no? Lo que rige es, digamos, los conceptos que he vertido cuando he hablado de eso, ¿no? Que hay que lograr una gradualidad, digamos, de cierta manera generando una suerte de subrasante sobre el cual el pavimento pueda apoyarse. O sea, una subrasante que se comporte de forma elástica en términos generales. Ok, gracias, Pablo. Y aquí finalmente, Carlos dice, ¿es lo mismo suelos dispersivos que expansivos? No, no, estamos hablando de otros fenómenos, ¿no? Los suelos expansivos, como su nombre lo indica, se expanden, se hinchan cuando absorben humedad y se contraen cuando pierden humedad, ¿no? El Claro. hinchamiento hace que los rellenos puedan levantarse y la contracción hace que se produzcan grietas y fallas catastróficas como la que hemos mostrado en la fotografía. El fenómeno de suelos dispersivos tiene que ver con un tipo de falla que se llama tubificación, que es precisamente por el arrastre de finos que se produce cuando hay flujos de agua, ¿no? Es otro tipo de falla, es otro tipo de comportamiento, otro tipo de fenómeno. Ok, Pablo. Aquí Enrique Ramos comenta que en ciudades del norte de Perú, lamentablemente, se tienen estructuras pavimentadas que se dañan muy rápido. ¿Qué recomendaciones técnicamente puedes
ver en estos problemas? ¿Qué recomendaciones? La primera recomendación es de que se hagan los estudios adecuados y correctos para prevenir esas fallas. Habría que ver qué tipo de fallas se producen, ¿no? Entonces, lo primero es, eh, partamos de un hecho, nunca se invierte lo suficiente para hacer estudios. Acá Es lamentable, nunca se se, invierte. se traduciría que hubo un mal diagnóstico del terreno de donde se va a construir estas carreteras. Definitivamente, si un pavimento falla es porque algo falló, algo previo falló en los trabajos iniciales. O sea, si un pavimento falla es porque hubo una falla en los estadios previos de la construcción. Vale decir, en la fase de estudios, que no, eh, o que no tuvieron los alcances o la rigurosidad de tal forma que pudiesen prevenir los eventos que posteriormente condujeron a la falla del pavimento. Ese- esa es la lógica que uno infiere, ¿no? ¿Influye el tipo de pavimento que pueda fallar por clima, por condiciones adversas? Definitivamente, o sea, si falla un pavimento es porque ese pavimento no está o dimensionado o preparado o no tenía las condiciones para poder afrontar los eventos que afectaron su comportamiento, ¿no? Pero también, digamos, se debe ver qué factores fueron los que afectaron al pavimento y que debieron ser identificados precisamente para generar una estructura de pavimento resistente y resiliente a ese tipo de eventos que lo iban a afectar, ¿no? Por decir, si había problemas de suelos, debió preverse, como dije al inicio, cómo tratar esos suelos para que, digamos, el pavimento se comporte bien, ¿no? O cualquier otro evento por decir, hay muchos pavimentos que fallan por falta de drenaje y simplemente se piensa que las estructuras de drenaje, digamos, no son necesarias o cualquier otra cosa, simplemente por lograr un ahorro en el proyecto, ¿no? Pero seamos claros, no existen pavimentos submarinos, o sea, un pavimento tiene que estar protegido completamente eh, para el efecto dañino del agua, sea superficial o sea subterránea, ¿no? Entonces, un pavimento tiene que estar protegido con sus estructuras de drenaje para que pueda preverse cualquier situación que lo pueda dañar, ¿no? Ok, Pablo, excelente. Gracias por las respuestas a tu experiencia. Listo, gracias. Bueno, entonces veamos aquí, por ejemplo, esta foto de la izquierda es un evento geológico, ya no es simplemente una falla de talud, ¿no? Ujú. Posiblemente ese evento era predecible si es que un geólogo hubiese pasado haciendo todo un levantamiento geológico y hubiese detectado que había ahí un plano de falla potencial, ¿no? ¿No? Por la magnitud, ese ya es una falla geológica, ¿no? Y toda la inversión que se hizo ahí se perdió, ¿no? Y aquí en la foto de la derecha, pues eso se ve pues que es un tema mayor, pues, ¿no? Es un tema mayor geológico.
Mm, Eso yo no pretendo ni interpretar ni darle solución. Yo no soy geólogo, yo soy ingeniero civil. Me baso en la geología, me baso en los estudios geológicos y me baso en las recomendaciones que un geólogo me puede dar para que haciendo un trabajo conjunto potenciado podamos encontrar la mejor de las soluciones, nada más. Aquí lo que preconizamos es, digamos, la sinergia de las especialidades, ¿no? Aquí no hay ahorros malentendidos. Entonces, eh, y eso tiene que ver mucho pues, con la especialidad de la geotecnia vial que obviamente los geólogos pueden estar mejor preparados, ¿no? Luego tenemos la falla de los taludes en depósitos coluviales y roca suelta. Esto también lo he tenido oportunidad de ver y generalmente en esto entran los ahorros malentendidos, pues, ¿no? O sea, eh, se suele, digamos, hacer ahorro, por ejemplo, en cortes de taludes, en donde la pendiente de los taludes son taludes muy parados, ¿no? Entonces no se tienden los taludes, porque eso obviamente implica una mayor inversión, ¿no? Y se piensa que porque existe piedra, esos depósitos coluviales generalmente pues tienen bolonería, tienen matrices que los empacan bien, incluso pueden ser brechas, ese tipo de conglomerados, ¿no? Pero no, son finalmente depósitos coluviales o en donde también pueden haber, eh, digamos, eh, partículas de roca o porciones de roca mayores, ¿no? Rocas sueltas generalmente, o que se han desprendido y que han, digamos, por gravedad se han transportado, ¿no? Los depósitos coluviales entendidos como depósitos materiales transportados por gravedad, ¿no? Y esto se produce generalmente en la implantación de carreteras nuevas, ¿no? Cuando recién se producen los cortes iniciales, las variantes, los mejoramientos. Cuando el trazo en planta se desarrolla por secciones a media ladera, es decir, hay un talud de corte y hay un talud de relleno, ¿no? Y precisamente el problema empieza en los taludes de corte que fallan por múltiples factores. Inclinación, por ejemplo, una inadecuada inclinación de los taludes, ¿no? Se le da pues una inclinación de 10-1, cuando debería ser 3-2 o lo que sea. La saturación de los suelos es un tema que muchas veces se ignora cuando no se sube a la parte superior de los taludes. Estamos hablando de taludes después de 10-20 metros de altura, ¿no? Y no se observa que en la parte superior hay terreno de cultivo, hay gente que vive. Eso es muy común en las zonas andinas, ¿no? Y esas personas riegan sus terrenos, hay agua que se infiltra en esos macizos o que digamos, hay acequias para el regadío que no están recubiertas y cuando se hacen los cortes por ejemplo viene una temporada de lluvias, satura completamente y esos macizos de coluvios y luego se derrumban. Eso sucedió, me queda muy claro. La experiencia vívida que yo tengo fue de la carretera de Cotaruce, Chalhuanca, Abancay, la famosa Cuesta del Ciervo, que se vinieron abajo todos los taludes de coluvios y de rocas, se vinieron abajo y eran como 5 o 10 kilómetros, o sea, no era poco, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, estudios, hacer estudios bastante completos y realmente con soluciones
con soluciones, pues, reales, pues, no con fantasías. Se produce generalmente en zonas de ascenso o descenso de relieve montañoso o de cordillera, por decir, la zona de la Cuesta del Ciervo, pues es bajando de las alturas de Yaurihuiri, creo que se llama esa laguna, que es la zona de Puquio, y luego va bajando a Cotaruz y ya estás, parece, con vegetación, y luego hacia Abancay, que está por debajo de los 3.000, 2.500, entonces esas ya son zonas de montañosa, pues, ¿no? No es altiplano. Efectuar un estudio completo de estabilidad de taludes es ineludible considerando todos los factores involucrados, ¿no? Listo, ahí está, un par de fotografías. Así quedó la Cuesta del Ciervo, ¿no? O sea, derrumbes por todos sitios, porque, o porque los taludes estaban muy parados, o cualquier cosa, ¿no? Y luego ya, para terminar y no aburrirlos más, suelos lagunares y saturados, esto ya es cuando te vas arriba de las zonas andinas, ¿no? Que forma parte de la realidad peruana. No nos olvidemos que Perú es un país andino en temas de vialidad. El 75% de la red vial peruana se encuentra en altura, ¿no? O tramos de ascenso a cordillera, o valles interandinos, o zona de altiplano. O sea, todo eso es la red vial peruana. ¿Qué cosa no es andino? La carretera panamericana, y punto. Y luego lo poco que hay en la selva, que es muy poco, en realidad en la selva no hay mucha carretera, ¿no? Entonces, sinceremos la cosa, la preocupación de los ingenieros peruanos que nos dedicamos a vialidad debería ser dar solución a los problemas que se tienen en la zona andina, ¿no? Entonces, estos suelos lagunares se presentan en zona de altura y altiplano, en donde los suelos se han formado, los geólogos, aquí estoy usurpando un poco una definición geológica, por deposición lenta de sedimentos sobre áreas planas, ¿no? Muchos hablan de que muchas de estas zonas de altiplano anteriormente han sido fondo marino, ¿no? Por eso que a veces se ven conchuelas o se ven materiales calcáreos, ¿no? Son zonas sin drenaje natural, por el hecho de ser planos, ¿no? Y por lo tanto existe agua superficial depositada, ¿no? No hay escorrentía, formando lagunas, afloramientos de agua que nosotros lo denominamos bofedales, o agua subterránea estática, porque al no haber pendiente, esas aguas ahí están estancadas. Eso es lo que se conoce con el nombre de nivel freático, ¿no? Los suelos en esas condiciones tienen muy baja o nula capacidad de soporte, porque están saturados precisamente, ¿no? Las soluciones que se adoptan siempre son considerando estructuras de terraplenes con sobreexcavación previa o no, para la colocación de estructuras de drenaje, cuyo tipo o dimensionamiento obedecen al volumen del caudal freático, ¿no? Es decir, generalmente cuando se construye una carretera, lo que se suele hacer es, y que atraviesa una zona en donde hay agua estancada, o agua en la parte del suelo. Entonces, hay que hacer estructuras de drenaje, ¿no? Que pueden ser tipo pedraplenes colocados directamente sobre los suelos saturados, ¿no? Y esos pedraplenes, pues, pueden empezar a 5 metros de profundidad, ¿no? Y luego se van colocando capas de material granular y graduado de menor tamaño en forma ascendente hasta llegar a lo que vendría a ser una subrasante donde se construye
pavimentos, ¿no? También se pueden efectuar rellenos sobre los suelos lagunares, es decir, construir terraplenes, ¿no? Y esto, pero cuando se hace esto, se debe proceder a promover la consolidación de los mismos suelos lagunares por el peso que va a proporcionar los rellenos. Es decir, si hay necesidad de hacer terraplenes de 5 o 10 metros de altura, eso va a constituir una carga que va a hacer que se deformen los suelos en capacidad portante, que son los suelos lagunares, ¿no? Entonces hay que colocar una suerte de sobrecargas para promover la consolidación de esos suelos, es decir, los asentamientos, ¿no? Y hay que monitorear estos asentamientos hasta obtener valores aceptables, ¿no? Tolerables, admisibles, ¿no? Luego de lo cual se retiran las sobrecargas. Las sobrecargas en realidad son más relleno, ¿no? Más material que se pone encima, y luego cuando se obtienen valores tolerables de asentamientos, se retiran las sobrecargas y se continúan con los trabajos de construcción de los pavimentos, ¿no? Eso, digamos, es muy importante. Y aquí vemos en la foto de la izquierda cómo es que se están haciendo, digamos, las sobrecargas, es decir, sobre los rellenos, lo que sería el nivel de sus rasantes, se colocan materiales para darle una sobrecarga. También pueden hacerse mecha drenante con material granular para abatir un poco los niveles del agua o para, digamos, controlar los niveles de agua freática. Entonces, se pueden hacer, en realidad, soluciones, hay muchas soluciones que se pueden emplear para el tratamiento de estos suelos. Eh, Todo depende de los presupuestos y la tecnología con lo que uno cuente, ¿no? Entonces, de esa manera, damos fin a esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Ahí le dejo mis datos. Si alguien requiere alguna duda o pregunta adicional, con todo gusto. No sé si aquí tenemos más preguntas. Bien, muchas gracias, Pablo. Y aquí dice Carlos que puede brindarme su número, algún correo. Bueno, ahí tiene mi correo, ¿no? Si quieres consultas adicionales, con todo gusto. Y nada, aquí yo creo que la mayoría de preguntas ya las leíste, ¿no, Humberto? Sí, creo que Listo. ya has respondido a todas las inquietudes. Muy bien. Te Muchas agradecemos, gracias. Pablo, por tu disposición y tu aporte para los geólogos. Tu experiencia es bastante amplia y creo que eh, es de mucha ayuda también para la aplicación de la geología, ¿no? Y la manera como se interactúa entre otras profesiones. Y gracias a tus aportes creo que estamos en el camino de ir mejorando y establecer mayores sinergias con nuestros colegas. Te Perfecto. agradecemos tu tiempo y pues estamos encantados de escuchar tus comentarios a tu trayectoria y bueno, agradecerte nuevamente. Se generó mucha inquietud y expectativa por el tema y creo que esto merece otras reuniones más para brindar el conocimiento que has
acumulado durante toda tu trayectoria profesional. Por mi parte, muchas gracias. Encantado de poder seguir colaborando con ustedes, con el capítulo. Y cualquier momento que ustedes lo crean conveniente, me avisan y con todo gusto. Gracias, Sí. Humberto. Muchas gracias, ingeniero Pablo. Muy Entonces, bien. damos por concluida el día de hoy esta interesante charla. Buenas noches con todos.